Depósito de documentos en Haspel COI 8.0. Dentro del depósito de documentos es posible no solo guardar los CFDI de las operaciones, también es permitido agregar otro tipo de documentos relacionados con el registro en cuestión, como por ejemplo archivos JPG, archivos PDF, archivos comprimidos, archivos de texto, formatos de Office, etc. Debido a que los archivos que se asocian generalmente son documentos comprobatorios y/o informativos de dichas operaciones o registros, es necesario conocer la configuración que determina la localización física de los mismos, así como el procedimiento de asociación y posteriormente su consulta en el sistema. Se recomienda generar un depósito por empresa para un mejor control de los documentos asociados. Configuración del depósito de documentos. En el sistema, ingresa al menú Cuentas y pólizas y en el apartado de Depósito Doctos, da clic en el icono Configuración. Se mostrará la ventana Opciones de configuración, la cual se compone de 4 secciones: Depósito, Configuración general, Servicio de validación y Categorías. A continuación, analizaremos cada una de ellas. Depósito. Se debe dar de alta el o los depósitos que se requiere utilizar en cada una de las empresas, ya que es donde se guardará la información que se asocie, así como también definir la ubicación de la carpeta de los archivos del depósito. Las opciones de la sección Depósito son: Nuevo depósito. Indica el nombre con el que se identificará el depósito. Seleccionar existente. Selecciona el depósito con el que vayas a trabajar de los previamente ya creados. Opciones avanzadas. En el directorio de archivos comunes. Elige este directorio si deseas que se guarden tus archivos en el directorio de archivos comunes por omisión. En un sitio FTP. Da clic en el botón Configuración. Se mostrarán las propiedades para definir el directorio remoto y los permisos para acceder a los archivos que desees asociar. Otro directorio. Con esta opción se desplegará el listado de bibliotecas y carpetas para indicar la ruta donde deseas que se guarden los archivos del depósito. Configuración general. Se activan los parámetros que se requieren para que el sistema realice cada asociación de documentos en general. Solicitar fecha de registro al asociar. Al seleccionar un archivo para asociar, se sugiere en la ventana de información para los documentos seleccionados la fecha de registro del archivo. Sobreescribir documentos existentes. Al marcar esta opción, los documentos que se agreguen al depósito se sobreescribirán en caso de que ya exista el documento en el depósito. En la sección de comprobantes digitales, son parámetros exclusivos para archivos con estructura de CFDI. Validar automáticamente al agregarlos al depósito. Al tener activa esta opción, al momento de agregar el archivo CFDI, se ejecutará el proceso de validación de CFDI para comprobar automáticamente si la estructura del CFDI es válida. Utilizar la fecha de emisión como fecha de registro. Al asociar un nuevo CFDI, la fecha de registro será la fecha de emisión del documento. Alerta cuando se agregan comprobantes digitales de terceros. Al activar esta opción, se mostrará un mensaje de advertencia en caso de que el RFC del emisor o del receptor no sea igual al RFC de la empresa. El sistema preguntará si desea continuar con el proceso. Si es afirmativo, se agregará el comprobante. De lo contrario, el archivo no será guardado. Renombrar los comprobantes automáticamente. Podrás elegir la forma como se guardará el nombre del comprobante al momento de agregarlo al depósito. El sistema da las siguientes opciones. 1. RFC serie folio. 2. RFC serie
folio, fecha emisión. 3. Año, RFC, serie folio. 4. Año, mes, RFC, serie folio. Adicional, se encuentra la opción Establecer tipo de conexión, con la cual se podrá definir un tipo de conexión local o remota. Advertencia. La conexión remota es para que los sistemas Aspel con conexiones remotas, SAI y banco, puedan hacer uso del depósito de documentos del servidor. No se recomienda usar depósitos remotos en Aspel COI, ya que podría generar inconsistencias en la información al asociar documentos en base de datos remota del depósito y después a base de datos local, ya que al hacer esto se podría perder la asociación de pólizas. Servicio de validación. El sistema realiza una validación de los archivos de tipo CFDI para revisar que la estructura sea la correcta, generando un reporte del mismo para que en caso de que un archivo sea incorrecto, localice en qué sección está el error. Las opciones de la sección Servicio de validación son: probar la conexión. Verifica la conexión con el proveedor, es decir, el usuario y contraseña para un correcto proceso de timbrado con el proveedor Aspel sellado CFDI. El sistema lo informará mediante un mensaje de confirmación o lo contrario al no poder realizar la conexión. Más información. Permite tener mayor información referente al servicio de Aspel sellado CFDI, ya sea para contratación o asesoramiento. Formato para la generación de reportes del resultado de validación. Podrás indicar el formato en el que deseas generar el reporte del resultado de la validación. Los formatos disponibles son PDF, HTML y RTF. El sistema propone por omisión el uso del formato PDF. Categorías. Para una mejor administración de todos los archivos se puede definir una categoría a cada tipo de archivo para que al realizar la asociación en automático los guarde en la carpeta indicada. Así también, al tener activo la opción por fecha, los documentos serán guardados por año y mes de forma ordenada. Las opciones de la sección Categorías son: Nueva categoría. Con este botón podrás agregar el nombre de una nueva categoría. Al momento de crearla, se creará dentro del directorio de documentos asociados la carpeta con el nombre de la categoría. Editar categoría. El botón permitirá editar el nombre de la categoría, siempre y cuando la categoría no tenga algún documento asociado, así como sus subcategorías. Nota: este botón se habilitará cuando hayas agregado la categoría y solo aplicará para las categorías que se agregaron. No podrás editar las categorías que están por omisión. Eliminar categoría. Permitirá eliminar la categoría siempre y cuando no tenga documentos asociados a alguna de sus subcategorías. Nota: este botón se habilitará cuando hayas agregado la categoría y solo aplica para las categorías que se agregaron. No podrás editar las categorías que están por omisión. Asociar registros. Este botón permite asociar registro, catálogos a las categorías que se tienen dadas de alta en el depósito de documentos asociados. Categorías. La columna muestra las categorías, así como las subcategorías, dadas de alta por omisión en el módulo de documentos asociados. Por fecha. Si la opción se encuentra marcada, se refiere a que los documentos que se encuentran asociados en las categorías serán grabados con la fecha de registro con que se generaron. Estos documentos se ordenan por año, mes, y los directorios serán creados
al momento de asociar el documento a la categoría correspondiente. Ingresando al menú Cuentas y pólizas, Cuentas, dentro de las cuentas, en la pestaña de Fiscales, se tiene que habilitar la opción Captura de comprobantes, con la finalidad de poder ingresar documentos al momento de capturar una póliza sobre una partida en específico. El sistema también cuenta con la función para categorizar automáticamente los XML de pólizas dinámicas. Ingresando al menú Configuración, Parámetros del sistema, Pólizas, y deshabilitar el check Indicar la categoría de un archivo. El sistema comparará el RFC del CFDI emisor o receptor con el de los parámetros del sistema. Si encuentra el RFC, lo categorizará de la siguiente manera: CFDI cuyo RFC emisor es igual al RFC de parámetros. Categoría Ingreso. CFDI cuyo RFC receptor es igual al RFC de parámetros. Categoría Egreso. Comprobante de nómina. Categoría Comprobante digital. Comprobante de pago. Categoría Comprobante digital. Si el parámetro Indicar la categoría de un archivo se encuentra habilitado, el sistema continuará enviando el cuadro de diálogo para que puedas categorizar el archivo XML. Alternativas para agregar archivos CFDI al depósito de documentos. Alternativa 1. Agrega los XML al depósito. Ingresa al menú Cuentas y pólizas, Depósito Doctos y da clic en el icono Consulta. Una vez realizada la configuración del depósito, se podrá agregar los XML al mismo para que cuando se realice una póliza y se requiera del comprobante, bastará con buscarlo en este depósito y no en todo el equipo. Da clic en el botón Agregar archivos al depósito. Selecciona el archivo XML y da clic en Abrir. Dependiendo de la configuración, deberás indicar la categoría en la que se requiere guardar los archivos, y en caso de tener activo el parámetro Validar automáticamente, al agregarlos al depósito, presentará el resumen de la validación. De lo contrario, posteriormente se puede realizar la validación de los documentos. Alternativa 2. Agrega los XML a la póliza. Aspelcoy nos permite enlazar el XML a la póliza para soportar la operación que se está contabilizando y cumplir con las disposiciones fiscales de la contabilidad electrónica. Y esto se puede realizar de dos formas. Nota: previamente se habilitó desde el catálogo de cuentas las cuentas a las cuales se le agregará la información. Al capturar la póliza, ingresa al menú Cuentas y pólizas. Pólizas. Da clic en Agregar. Captura los datos de la póliza: tipo, fecha, concepto. Selecciona las cuentas que se van a afectar y define los montos de la operación. En la ventana de Agregar datos de comprobante, da clic en el botón Documentos asociados. Se mostrará el selector de documentos. Da clic en el botón Asociar nuevo y selecciona el archivo XML en cuestión. Selecciona la categoría. Da clic en Aceptar. Se mostrará el archivo. Selecciónalo. Da clic en el botón Seleccionar y da clic en Aceptar.
Finaliza la captura de la póliza y da clic en grabar. En póliza previamente grabada. Desde el catálogo de pólizas, selecciona la póliza en cuestión y da clic en el botón Documentos asociados. Se mostrará la ventana Módulo de documentos asociados. Da clic en el botón Asociar nuevo y selecciona el archivo XML en cuestión. Selecciona la categoría y da clic en Aceptar. Se mostrará el archivo, selecciónalo y da clic en Cerrar. Como se podrá observar, se marcará un círculo de color morado indicando que la póliza está asociada a un documento digital. Alternativa 3. Contabilización desde el depósito. Este proceso se lleva a cabo mediante pólizas dinámicas. Así se agiliza la captura de las pólizas y también la búsqueda de los archivos que corresponden a la operación, ya que con esto la información fiscal se incluye en automático, cumpliendo así los requerimientos de la contabilidad electrónica. Selecciona uno o varios XML que no estén asociados con alguna póliza y da clic en el icono Contabilizar póliza. Se mostrará la ventana Generación de póliza dinámica CFDI. En la sección Plantillas, elige el tipo de CFDI. Puede ser comprobante de pago, factura o nómina. Selecciona la plantilla de la póliza dinámica a aplicar y el tipo de detalle de la póliza. Puede ser por comprobante o concentrado. En caso de que aplique, selecciona la cuenta de flujo que se asignará a la póliza. Previamente esta cuenta de flujo se dio de alta en parámetros del sistema. Da clic en Aceptar. Se mostrará la captura de la póliza. Valida que todas las cuentas están registradas de forma correcta y da clic en Grabar. En el depósito se ve la asociación del CFDI a la póliza. Validación de CFDI. La consulta cuenta con varias secciones para facilitar la consulta del usuario. En ella también se puede observar que los XML presentan un color distinto. Validados de color verde. No validados de color rojo. Pendientes por validar de color negro. Del lado derecho se muestra la vista previa del XML. Para realizar la validación, puede seleccionar uno o varios archivos. Da clic en el icono Validar CFDIs. Se mostrará la ventana Resultados de validación, con la información del total de comprobantes enviados a validar, el número de comprobantes validados, no validados y sin validar con su respectivo color. Puedes consultar el reporte de validación seleccionando un XML válido o no válido y da clic en el icono Ver reporte de validación CFDIs. En este caso seleccionaremos un XML no válido. Se mostrará la información general del CFDI, RFC emisor, nombre del emisor, RFC receptor, nombre del receptor, importe, tipo de moneda, versión del CFDI. Recordemos que ASPEL-COI permite la validación de CFDI versión 3.2 y 3.3. Fecha de validación, UUID y estatus de validación. También se mostrará el detalle de la validación, validación de estructura, validación de contenido con la cadena original, la cual contiene toda la información del comprobante y el sello del documento.
y la validación del certificado, indicando si el certificado es emitido por el Servicio de Administración Tributaria. También si es un certificado de sello digital y la validación de certificado de confianza, que en este caso no es válido. En la consulta del depósito de documentos, también puedes realizar la exportación de información. Da clic en el icono Exportar información. Puedes seleccionar los formatos Excel, texto delimitado, HTML y XML. Indica la ruta y el nombre del archivo. Da clic en Aceptar. Se mostrará el mensaje Exportación finalizada. Da clic en Aceptar. Se desplegará la información del depósito de documentos.